La de Galileo resulta una leyenda dorada frente a la leyenda negra de su presencia ante la Inquisición. Pregúntate, ¿qué sabes de Galileo frente al temido tribunal? Me han contado de todo, torturas, hasta que murió en la hoguera. Nada de esto es cierto. Acudamos a las fuentes y preguntémonos dónde queda la verdad histórica. Preguntémonos, ¿es la Iglesia contraria al progreso científico? A veces, la apelación al trauma Galileo no deja de ser un pretexto. Se ha tomado a partir del siglo XVIII a la ciencia como bandera para justificar la ruptura con la Iglesia, y en cierto sentido podremos decir que las leyes naturales han sido elevadas al rango de leyes supremas. Podremos decir que ante la ciencia se ha caído en una postura religiosa. Es verdad, Galileo tuvo proceso con la Inquisición. Sin embargo, se ha exagerado muchísimo y se le han inventado hasta cuestiones. Galileo nunca sufrió la tortura directamente, Galileo no murió por la Inquisición. Es verdad que la Inquisición es un tribunal, es verdad que en el contexto histórico de la Guerra de los 30 años no era, digamos, prudente desde el punto de vista de la Iglesia dar a conocer algunos de los avances de Galileo. Y sí, fue condenado ad formalem carcerem. ¿Qué significa esto? Le dijeron, vete a tu casa, quédate en tu casa. Que quédate en tu casa a Galileo le implicaba poder salir a visitar a su hija, que vivía a 5 kilómetros, ir a comprar las cosas al mercado, iba a misa, recibía amigos en casa, no podía viajar, estaba en casa y tenía permiso de seguir estudiando, pero no publicando. Esa fue la condena de Galileo, quien por cierto jamás dijo la famosísima frase «Eppur si muove», y sin embargo se mueve. Esta frase aparecerá por vez primera 150 años después de la muerte de Galileo. Y un dato muy interesante, ¿por qué se toma siempre el caso Galileo cuando se trata de confrontar a la Iglesia con la ciencia? Y la respuesta es simple, no ha habido un segundo Galileo. A veces olvidamos que la universidad, sede del avance científico, es una de las principales aportaciones de la Iglesia a la humanidad. Y ha habido grandes científicos católicos que han afirmado públicamente su fe desde su condición de científicos. Pensemos en ese gran polímata que fue Blaise Pascal, matemático, físico, filósofo y teólogo católico. También está Gregor Johann Mendel, fraile agustino que formuló las leyes que dieron origen al estudio de la herencia genética. Podemos pensar en ese astrofísico y matemático belga, el que propuso la teoría del Big Bang, Georges Lemaitre, quien por cierto era sacerdote católico. O incluso hoy, en la actualidad, tenemos el caso de un jesuita, Guy Consolmagno, quien es astrónomo del Vaticano. Analicemos la vida de Galileo. Quiero recomendarles amplísimamente este libro, La hija de Galileo, escrito por Dava Sobel. Es poco sabido el hecho, mencioné hace un momento, que Galileo tuvo una hija monja, que cuando entró al convento cambió su nombre por Celeste, Suor Celeste. Celeste porque se refería a las cosas que hacía su padre, a quien ella admiraba. Galileo se carteó muchísimo con ella. No había WhatsApp en la época, el equivalente eran cartas. Y esas cartas, es una pena, se perdieron todas las que escribió Galileo. Pero se conservan las que le escribió Sor Celeste a su padre. Dava Sobel escribe una biografía de Galileo con base en las cartas de su hija. Y ahí podemos ver, con cierta maravilla, que Galileo entendió el proceso inquisitorio, no dejó la Iglesia, nunca perdió la fe, era un católico sincero y murió en concordia con la Iglesia. En conclusión,
Ciencia y fe no están peleadas, son dos formas de conocimiento complementarias.